Voy a compartir con ustedes este tema relacionado a cómo enfrentar, o más que cómo enfrentar, sino cómo conceptualizar que nos brinde beneficios o que nos brinde ventajas el paro cardíaco de pacientes en el contexto de cirugía cardíaca, tal vez demasiado específico después de que han sido corregidos o después de que han sido intervenidos, paliados o corregidos, tratando de identificar cuáles son los retos, o sea, por qué es necesario hablar de este tema, cuáles son las diferencias más importantes y los tips o los elementos de gran ventaja que tenemos en el perioperatorio, en el intraoperatorio y también un poco, ¿por qué no?, en el postoperatorio, para que pues, ese éxito al momento de atenderlo sea mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues ya les voy a ir contando un poquito de eso. No tengo ningún conflicto de interés para el momento de hacer o de presentar esta charla. Vamos, los objetivos o la forma en la que esta charla va a discurrir va a ser la siguiente. Primero les voy a platicar un poquito sobre definiciones de pneumología del paro cardíaco pediátrico pues ahí en particular lo vamos a hacer mucho el enfoque a las cardiopatías congénitas. O sea, en general, por qué los pacientes pediátricos caen en paro y después haremos un énfasis muy en particular porque el de cardiopatías congénitas, porque en el intraoperatorio, qué diagnósticos son más viables, etcétera. Después les platicaré algo de lo que pues prácticamente me he dedicado en los últimos años a hablar y a tratar de difundir, que si bien es nuevo, no es nuevo y yo no se me ocurrió, solamente he tomado la tarea de irlo difundiendo y es las peculiaridades que tiene el paro cardíaco presenciado. Todos hemos sido entrenados alguna vez en cómo atender el paro cardíaco de cualquier tipo. Eso significa que pues estamos bien familiarizados con pues, cuál es una serie de pasos para detectar la ausencia de estado de conciencia o la pérdida del estado de conciencia y luego la pérdida de pulso y sabemos más o menos cómo funciona una cadena de supervivencia efectiva. El tema es que cuando el paciente se cambia de ambiente, indistinto si es cardiópata o no, incluso si es adulto o es pediátrico, cuando el paciente se lleva al intrahospitalario como primer cambio, ¿no? Dentro de esa cadena de supervivencia y luego lo llevamos a áreas críticas como quirófano, cuidados críticos, eh, nos enfrentamos a un paro único. O sea, considero yo incluso que puede ser el mejor paro al que te puedes enfrentar, valga el término, pues porque nadie quiere enfrentarse a una situación así. Pero ¿qué es lo que lo hace tan único? ¿Qué es lo que hace tan especial? ¿Y qué es lo que lo hace tan bueno? Pues que fue presenciado. No sé qué tanto estén familiarizados con el tema de reanimación y todo lo que se está estudiando, pero algo que sabemos ahora es que aquel paciente que cae en paro en el ambiente extrahospitalario, y este paro es presenciado por alguien y recibe un esfuerzo de reanimación de la calidad que ustedes quieran, con o sin ventilación, o sea, nos enfocamos solo a las compresiones, a ese paciente solo por el hecho de haberse presenciado e iniciado un esfuerzo de reanimación, el retorno a la circulación espontánea incrementa, pero no solo eso, que en realidad la meta tal vez no solo debería ser el retorno, que lo vamos a hablar más adelante, sino que ese paciente tenga integridad neurológica. Y todo se derivó de que alguien lo vio y lo inició a asistir. En el intrahospitalario y en quirófano, pues no se diga, tenemos a ese paciente al que tal vez incluso vimos la progresión, sabíamos a dónde nos dirigíamos respecto a un paro que sabíamos que era inminente, o sea, total y completamente presenciado, y pudimos iniciar algunas estrategias. Hablaremos de eso derivado de experiencias que ya tenemos de otros programas de reanimación y de publicaciones que ya nos han dado mucho sustento de lo que podemos hacer, pero tenemos que empezar de la idea de que esto es un paro completamente diferente al ser presencial. De la mano, obviamente, con el concepto de ser presenciado viene la parte de las herramientas o las ventajas que nos brinda el que no solo sea presenciado, sino además sea monitorizado. O sea, la cadena de supervivencia siempre se ha basado. De hecho, pues en los cursos de reanimación siempre dicen, no, es que no pediste ayuda y como no pediste ayuda, nunca nadie llegó a relevarte y pues te dejé 5 o 6 ciclos dando RCP hasta que te cansaste, ¿no? O sea, la intención pues precisamente es cerrar que la cadena de supervivencia se tiene que cumplir. Bueno, pues esa cadena de supervivencia, sus metas es acercar herramientas de monitoreo y también de tratamiento para que tú puedas iniciar. Bueno, pues el paciente que ya está monitorizado y que tú presencias el paro, pues ya te saltaste muchos pasos y entonces el entendimiento de lo que hay detrás, o sea, la ciencia de la reanimación del paro presenciado y monitorizado, nos va a ayudar a llegar al cuarto punto, que es, ok, tengo al paro presenciado, al paro monitorizado, pero además el paciente de cirugía cardíaca pediátrica tiene algunas características fundamentales como pues el rasternón recién cerrado, que podemos hacer terapia eléctrica de una manera diferente, de una manera especial,
qué papeles tiene. Y terapia eléctrica, debo mencionar que no solo se trata de desfibrilación, sino también el uso de un marcapaso, si es que este está disponible, para recuperar ritmos lentos o asistolias. Hablaremos un poco del uso de adrenalina y otros fármacos en paro presenciado y monitorizado. Y finalmente les platicaré un poquito sobre cuál es el papel que hemos concluido con el paso del tiempo que puede tener una resternotomía de emergencia. Y finalmente, un extra ahí derivado de una publicación del año pasado muy interesante es en fisiologías muy complejas, pues qué consideraciones especiales deberíamos de tener. Debo compartirles que parte también del sustento de mucho de lo que vamos a charlar, pues se deriva de que ya llevamos algunos años trabajando en una propuesta de CALS pediátrico. Ha sido referencia que CALS es, pues, es soporte vital avanzado en el contexto de postoperados de cirugía cardíaca pediátrico. Hemos estado trabajando en ello y bueno, pues hay poca evidencia, nos ha costado mucho trabajo lograr avanzar en esa parte, pero pues también nos ha llevado a analizar mucha bibliografía y encontrar dónde están los tips que te pueden ayudar. De si ya es buen reanimador, solo agrégale estos elementos que voy a ir compartiendo hoy y que vamos a poder traspolar en estos casos de fisiología compleja que vamos a charlar al final, ¿vale? Entonces, pues definiciones y epidemiología. Fíjense que en esta parte de definiciones, bueno, creo que todas las charlas deben tener en algunas ocasiones algunos conceptos así de introducción, pero este de definición en la parte de paro cardíaco es uno que es importante hablarlo, a pesar de que parezca muy lógico, a pesar de que parezca muy sencillo, incluso gasto tales demasiado tiempo en la charla hablando de ello, pero porque una vez que comprendemos que este concepto que ustedes leen al inicio, que dice que un paro cardíaco es el cese de la función cardiovascular, de aparición súbita o bien gradual, con o sin enfermedad cardiovascular previa. Eso pues es muy lógico, ¿no? El problema de este concepto es que cuando la causa del problema del paro cardíaco, el origen, no está necesariamente ubicado en el corazón y nos alejamos pudiendo comprender que puede ser una falta de volumen, o sea, y el corazón no es el que se enfermó, o puede ser una tromboembolia pulmonar, o sea, el corazón se lesionó como consecuencia de la tromboembolia, pero el problema está lejos del corazón, por así decirlo, o puede ser un neumotórax a tensión, o puede ser un neumotórax masivo, o puede ser un electrolito, o puede ser un estado ácido base. Cuando uno toma en cuenta todas las HCTs posibles, que incluso son la conceptualización de HCT se queda corta cuando buscamos causas de paro, descubres que la definición de que el corazón solo dejó de funcionar o que el término de paro cardíaco se queda corto, nos vemos obligados a reestructurar un poquito el concepto. Y esta reestructuración está enfocada a que más bien el paro cardíaco es un paro circulatorio, en donde incluso el corazón se puede estar moviendo, pero la sangre se dejó de mover. De hecho, ustedes cómo confirman que están en un evento de paro en cualquier contexto, pues es la ausencia de pulso, no es la ausencia del estado de conciencia. Incluso ustedes pueden ver una sistolia y si no cuentan con las herramientas de monitoreo correctas para garantizar que esa sistolia no tiene pulso, tendrán que verificar el pulso. Entonces, siempre será un tema de identificar si hay movimiento de sangre. Entonces, en realidad, la definición de paro cardíaco debe tener o debería tener más que ver con la ausencia del movimiento de sangre. Cuando yo logro cambiar ese chip en el que esto no es un tema necesariamente del corazón, sino se dejó de mover la sangre, para mí es muy lógico el por qué puede haber causas dentro del corazón, como una trombosis coronaria, que para alguien que se dedica a adultos es muy lógico, pero para alguien que hace pediatría, en donde FBTB no es tan frecuente, dices, diantres, o sea, tengo un sinusal de 200 o de 180 y está en paro. ¿Y cómo es eso posible si el corazón aquí sí está funcionando? Bueno, pues porque nos alejamos y logramos concluir que también puede existir causas fuera de corazón y por ende paro circulatorio es algo que se quiere, se vayan grabando o reestructurando en la definición. La RCP es una técnica, indistinto de si la hacen interna, externa, por una resternotomía, por una toracotomía, como sea, es una técnica de asistencia circulatoria no invasiva y de mínimo flujo. O sea, les va a poder emular en los mejores contextos, tal vez un 10, 15 o hasta un 20% con suerte del gasto cardíaco basal de esa persona. Entonces, pues estarán de acuerdo que no es mucho lo que se puede emular, pero tampoco son muchas las expectativas de flujo. ¿A qué me refiero? O sea, si con esa RCP yo comprimo, al comprimir, que no solo comprima el corazón, recuerden, comprimimos a la caja torácica y cambiamos la presión intratorácica, tratando de empujar, pero también generando presión negativa que cause succión, algo así como este fontán que quieren ustedes extubar para que tenga mayor retorno venoso,
pues la reexpansión de las compresiones hace lo mismo. Entonces, cuando ustedes empiezan a hacer ese desplazamiento de volumen o ese desplazamiento de presión, y entonces empieza a movilizarse la sangre que está en paro, indistinto de si el corazón se mueve o no, esa asistencia circulatoria de bajo flujo, ese 10, 15, 20%, será suficiente para perfundir los únicos órganos que en este momento nos interesa, y es el cerebro, para que esto sea un éxito, o sea, haya paciente después del retorno, y las coronarias mismas. Por eso lograr el 10, 15 o 20% dependerá de las condiciones de volemia, de funcionalidad, de obstrucciones, etcétera. Por eso el 10 al 20%, es suficiente, al menos para mantener el cerebro y mantener perfundidas las coronarias. Y en el caso de cardiopatías congénitas, el tercer concepto que he ido agregando es y a la circulación pulmonar, como sea que esta circulación pulmonar llegue, o sea, puede ser por un conducto, o sea, por algo natural o algo artificial, pero finalmente en esas tres metas. Y como todo eso está muy central, o sea, está muy ubicado cerca del corazón, 10, 20 o 10, 15 o 20%, va a ser suficiente, ¿no? Entonces, hasta ahí, y como les dije hace un momento, a veces gasto demasiado tiempo en esta parte, pero considero que vale mucho la pena ponernos muy de acuerdo en cómo el concepto de paro cardíaco más bien es un concepto de paro circulatorio. Ahora, cuando ustedes tienen la ventaja de un paro presenciado y monitorizado, todo cambia, porque ahora yo ya no gasto tiempo o yo ya no invierto tiempo en verificar el pulso, tengo la certeza de hace cuánto sucedió el evento de paro y entonces algunas de mis prioridades de tratamiento, como lo veremos más adelante, pueden cambiar. Eso no significa que vamos a hacer algo nuevo ni que estamos proponiendo algo que Ilcor no haya hablado. No, 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 simple y sencillamente vamos a poder cambiar el orden. Ahorita les voy a charlar el por qué podemos cambiar el orden. Ahora, respecto a definiciones de epidemiología de paro cardíaco pediátrico y luego en cardiopatías congénitas, pues es muy grande el cambio y debemos tomarlo como en cuenta, especialmente porque los ritmos iniciales nos sacan un poco de zona de confort, por así llamarlo. Obviamente, si hablamos, como ven aquí en la tabla, del ambiente extrahospitalario y luego del ambiente intrahospitalario y luego el área de emergencias, pues sí, siempre tendremos ritmos diferentes porque cada zona tiene causas diferentes. Y es uno de los esfuerzos que trato de hacer ahora de, ok, ¿a qué área te dedicas? Ese es tus HCTs que debes estudiar, esos son tus ritmos que debes estudiar. Y no significa que no debamos conocer de todos, pero es que van a ser muy frecuentes. En el tema de cardiopatías congénitas o en el tema del contexto de cirugía cardíaca, ese paciente pediátrico del que estamos acostumbrados que sus causas más frecuentes sea sístole y actividad eléctrica sin pulso, pues ahora es cambiar el chip y decir, ¿sabes qué? Ahora son más frecuentes las fibrilaciones, ahora es más frecuente la TB con pulso y que deteriore tal vez sin pulso. Entonces ese cambio de chip también es muy importante, ya que para quien se dedica en pediatría, pues no es lo habitual, incluso con demasiada frecuencia podemos observar que quien se dedica a pediatría de manera pura le cuesta mucho trabajo utilizar terapia eléctrica, incluso el uso de desfibrilación y marcapaso pues va un poquito ahí de la mano. Entonces cambiar esos chips es muy importante para iniciar esta charla, en donde ves, ok, ¿en dónde estoy y qué alternativas tengo de tratamiento? Entonces, obviamente todos los programas de entrenamiento, como dice el cuarto punto, de paro cardíaco pediátrico, pues están basadas en la prevención. O sea, obviamente ustedes han tomado el PALS y es un libro enorme, pero lo enorme de ese libro es porque tiene un capítulo muy grande sobre prevención de paro. Y es fabuloso, hay que explorarlo. Como yo siempre les digo en los entrenamientos y en las charlas, la prevención del paro es un tema enorme y en alta especialización más, y tal vez en una charla o en un entrenamiento muy breve no se pueda lograr, y para hacer residencias completas, pero lo que sí podemos lograr es cuando una vez que ya sucedió el evento, cómo lo vamos a enfrentar, y es parte de lo que vamos a ir progresando al día de hoy. Ahora, les decía hace ratito que el paro presencial monitorizado es el mejor paro al que te puedes enfrentar. Y el problema, bueno, el tema es justificar el por qué es el mejor paro al que te puedes presenciar. Bueno, pues lo hemos charlado. No existen algunas fases de un paro cardíaco. Se considera en general que existen tres. Y es muy lógico. La fase muy temprana, que la denominamos eléctrica, es cuando todavía hay mucha energía, especialmente si es un miocito que está fibrilando. Pues ahí logramos comprender por qué inicia con mucha energía y se va deteriorando. Posteriormente, como por ahí del minuto 4 o 5, pasamos a una fase circulatoria y por ahí después del minuto 10 tenemos una fase metabólica. Y aquí, pues la idea que se trata de transmitir en este modelo de tres fases, que si bien es una publicación ya algo antigua, pero que se ha reexplorado ya en múltiples ocasiones, la última fue publicada el año pasado, pues la cantidad de ATP disminuye. Entonces, si yo estoy en esta fase, una fase circulatoria o peor, en una metabólica, pues mi prioridad siempre será la de RCP de alta calidad, ahí no hay falla. Tengo que hacer que este ATP que se terminó
regrese. El poco que queda circulando, el poco que se produjo antes del evento de paro, que teníamos de reserva o que andaba por ahí circulando, pues vamos a hacer que regrese para que mejore la posibilidad de que el miocito, específicamente el miocito, pueda responder. Ahora, si yo los pongo en este escenario, para ustedes va a ser muy lógico, sí hay que dar RCP y posteriormente pensemos en terapias eléctricas o en resolución de causas. Cuando estamos en esta fase, no digo que no vamos a hacer eso de dar RCP o enfocarnos a una serie de pasos ya bien estructurados que han demostrado eficacia, sino al tener el paro aquí, la tasa de éxito de nuestras maniobras incrementa, de tal forma que, y de hecho eso es algo que siempre se ha platicado, cuando hablamos de reanimación en cualquier contexto, si ustedes tienen a un paciente que está fibrilando en este momento, pues hay dos cosas que sabemos que sirven para sacar de paro al paciente. RCP de altísima calidad y aquí voy a agregar un concepto del que vamos a charlar más adelante, con retroalimentación fisiológica objetiva y desfibrilación. Pero en este caso especial que les dije es el que está fibrilando. Y de esas dos, son las únicas que tienen evidencia, y el paro fue presenciado, la que le gana en tasa de éxito es la desfibrilación. O sea, es la cosa más útil cuando cumplimos estas condiciones. ¿Para qué hablo de esto? ¿O por qué decido compartirles esto? Es que es muy importante que comprendamos que el paro que fue presenciado y monitorizado tiene herramientas o tiene características que permite hacerlo diferente. Desfibrilar si es necesario, uso de marcapasos si es necesario, y no dejar de segunda mano el RCP, solo comprender que hay cosas que al menos de manera inicial, los primeros 60 a 120 segundos, son más efectivos que solo dar RCP. Y bueno, pues esta es como la explicación fundamental que hay detrás de todo ello. Eh, ahora, para aquellos que estén familiarizados con cómo enfrentar el paro cardíaco derivado del famoso programa CALS, pues este programa ahorita solo tiene esta fortaleza de adulto. Y dentro de una de sus características es que durante los primeros 60 segundos, bueno, el programa les pide con sustento científico que no brinden RCP. O sea, la mitad de esta gráfica, está la mitad de esta primera, los 2 minutos aquí en este punto, les pide no den RCP. Y el motivo de por qué no dar RCP es porque partimos de la idea de que si está fibrilando lo vas a poder desfibrilar porque seguro vas a tener un desfibrilador a la mano, porque está monitorizado y sabes que fibrila, porque está monitorizado y sabes que tengas sístole y vas a poner un marcapaso. Y entonces a este paciente no le das RCP esos 60 segundos precisamente por el hecho de que tienes la oportunidad de hacerlo ahí. O sea, ahí está. El problema radica en el paciente pediátrico en el que no te puedo pedir que dejes de darle RCP por 60 segundos, especialmente si es un neonato, especialmente si es un prematuro o especialmente si es un postoperado de una cardiopatía en la que tal vez venga de una pobre disponibilidad o aporte de oxígeno al ser una cardiopatía cianógena, y aunque tú lo hayas corregido, pues todavía sus hemoglobinas siguen siendo muy parecidas, o sea, no sueltan mejor el oxígeno porque ya estén corregidos, siguen siendo las mismas hemoglobinas y tienen la misma disociación. Entonces yo no te puedo pedir, oye, no le des RCP 60 segundos, pues porque sería una muy mala idea. Entonces, eh, pero también comprendemos que hay herramientas que nos podrían dar mucho éxito. Entonces, hemos decidido que se debe conjuntar esa RCP, como siempre lo hemos hecho, con estos esfuerzos iniciales de mayor éxito, como desfibrilación en ritmos desfibrilares de manera inmediata, incluso con más energía o con más frecuencia, o sea, más de una descarga, o más de iniciar con 2, sino tal vez iniciar con 4, con 6 joules, al momento de querer enfrentar un STB, y también para ritmos lentos enfrentar una sistolia o un ritmo lento o una frecuencia tal vez menor a 60 latidos por minuto, con el uso de un marcapaso, ya sea epicárdico de manera inicial o transcutáneo, si es que el epicárdico por algún motivo falló o no se encuentra funcionando adecuadamente o fue recién colocado, es recién retirado, ¿no? Entonces, de manera simultánea que hacemos la RCP, darle esa prioridad. O sea, ¿por qué invertir este tiempo? Pues porque nos quede claro que aunque estemos en fase eléctrica, al paciente pediátrico no les podemos pedir que no, o sea, que den esa pausa de RCP, usemos otras herramientas. Y aquí también me gusta compartirles que esta dinámica de usar más energía al desfibrilar de manera inicial, o usar más de una dosis, o incluso usar un marcapaso en paro, es algo que ya está explorado en reanimación y se sabe que no sirve, pero no sirve si el paciente está en fase circulatoria, y es muy lógico. Si ya no hay mucha energía dentro del miocito, pues si yo lo desfibrilo no va a responder, ya seguro sus electrolitos están en el lugar incorrecto y por ende ya no va a responder como nosotros quisiéramos,
porque seguro ya esta parte, recuerden, del potencial transmembrana y la recuperación de la, o sea, cuando se da una despolarización y que acabamos en periodo refractario, se gasta energía para regresar, el sodio a su lugar, el potasio a su lugar. Bueno, pues si no tenemos esa energía en su lugar, aunque yo lo descargue, no va a haber respuesta. Es el famoso periodo refractario absoluto que seguro recuerdan de sus libros de fisiología. Bueno, pues aquí estamos en esa fase, por eso hay que darle RCP. Pero si el paro es muy temprano, ahí sí va a funcionar el marcapaso o ahí sí va a funcionar la terapia en desfibrilación. Por eso Baja les dice que en fase circulatoria o un paro más tardío no le coloquen un marcapaso a la sistolia o no desfibrilen de manera temprana, bueno, o antes que la RCP, pues porque no hay energía y es muy lógico que ahí no funcione. Para nosotros sí funciona por todo lo que les acabo de describir. Entonces, estas características que estamos construyendo y que voy compartiendo con ustedes de ventajas que tenemos del paro presenciado y monitorizado, y obviamente la ciencia de la reanimación que les justifica lo que queremos hacer, pues empiezan a ustedes a construirles, ok, mira, este paciente está fibrilando, debería comprimirlo. A ver, espérame, ¿es viable que lo descargue en este momento? ¿O puedo utilizar un puente de compresión para llegar a una desfibrilación eficiente? Y entonces ahí viene la pregunta, una de las preguntas que nos ha costado mucho trabajo responder y que cuando hemos llegado a esa conclusión, fíjense que mm, la me, y esto fue una colaboración con unos médicos pues que se dedican a cardiopatías congénitas, pediatras, anestesiólogos, intensivistas, cirujanos en Argentina, el Garraham. Entonces ellos nos hicieron la propuesta y fue genial. Yo no quería comprimir y que aprovecháramos estas ventajas y ellos decían, no, es que no podemos hacer esto, o sea, la tasa metabólica o el consumo de ese niño no lo va a permitir. Entonces, ¿cuál fue? Ok, pues vamos a comprimir tanto cuanto el monitoreo te lo permita. Entonces, digo, ahorita enlazo esa idea con la siguiente diapositiva. Entonces, tanto cuanto el monitoreo te lo permita. Entonces, ¿cómo voy a limitar que no se dañe ese pediátrico con las compresiones del rasternón recién cerrado, pero también saco la ventaja? Veo el monitoreo. Y entonces aquí es donde viene la segunda ventaja de este tipo de paros, que es presenciado, y la segunda es monitorizado. Y lo monitorizado no solo es porque sabes que es un FB, sino cuando yo lo comprima, mis estándares de alta calidad, la más alta calidad que existe para decir, oye, estoy dando RCP bien, o sea, lo que le llamamos retroalimentación fisiológica objetiva de la calidad del RCP, están en todos nuestros pacientes. O sea, tenemos una línea y tenemos un CO2 expirado. Si le quieren agregar una curva de pulsoximetría, fabuloso, pero si no, pues si ya tienen una línea y un CO2 expirado, tienen monitorización fisiológica de la calidad del RCP. Y no solo eso, sino del gasto pulmonar o del gasto derecho, o bueno, valga, no usaremos derecho pues por el contexto de cardiopatías congénitas, sino del gasto pulmonar y del gasto sistémico. Y esto puede implicar que no solo sea el del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, sino el del conducto que lleva flujo hacia el pulmón y del sistema que lleva flujo hacia lo sistémico. Entonces, al tener ustedes esos dos, CO2 y arterial, pueden saber si el esfuerzo de reanimación es eficiente. Pero ojo, no solo es para decir lo estoy haciendo bien, sino es no lo voy a hacer más fuerte para no lesionarlo. Entonces buscamos esa evidencia científica que nos diga cuánto de CO2 es la meta, cuánto de diastólica es la meta y no más de eso. Y así es como se encontró ese punto intermedio en el sí, damos compresiones, pero hagámoslo con toda la precaución para no lesionarlo, pero asegurando que al menos se perfunda el cerebro, las coronarias y la vía a través de la cual llegue el flujo a los pulmones. Por eso mi explicación inicial que les daba respecto a las metas de emular un gasto de cardíaco, aunque sea muy bajo, pues para estas zonas nada más. Entonces, si yo uso el monitoreo, totalmente puedo tener la certeza de a dónde vamos y si lo vamos a lograr. Y algo interesante es que si logramos mantener metas de monitoreo eh, ya estandarizadas o acordadas, como tu diastólica, como tu CO2 o sistólica, que en este caso lo hablaremos, seguro el cerebro ya se está perfundiendo, porque casi todas estas metas están pensadas en perfundir a las coronarias, que también me gustaría pues, hacerles el hincapié en que cuando reanimamos siempre pensamos en perfundir el cerebro hasta el riñón, zonas que tales, pero a veces se nos va a pensar que hay que reperfundir a la coronaria, porque bueno, yo podré identificar que esto es un paro por hipovolemia y le voy a poner volumen, pero si no restituyo toda esta energía que les vengo describiendo dentro del mismo miocito, aunque yo le ponga volumen, pues ese miocito no va a estar preparado para que lo volvamos a echar a andar esa circulación. O sea, tal vez ya pusimos algo de sangre, pero el miocito todavía está en fase refractaria. Esas sus cargas están todavía en el lugar incorrecto. Entonces, avanzando con esta serie de ideas,
Y algo que pues siempre me ha gustado mucho compartirles relacionado a lo de el paro cardíaco presenciado y especialmente el monitorizado, es que no perdamos de vista que a través de los años o a través de las décadas y de todos estos maestros que pues han participado en observar cómo la reanimación ha ido cambiando, se ha explorado tanto hacer mucho soporte vital avanzado y hacer mucho soporte vital básico. Y el tiempo nos ha dado la conclusión y es que ninguno de los dos supera al otro. O sea, no podemos tener esfuerzos de reanimación con demasiado avanzado, como a veces sucede en los contextos altamente especializados, y olvidan lo básico. Y al revés, escenarios en donde le dan mucho peso a lo básico y no avanzamos. Ese es un escenario muy interesante y muy bonito que viven mucho en el prehospitalario. De hecho, si ustedes algún día quieren aprender a dar compresiones técnicamente muy novedosas, muy bonitas, etcétera, seguro alguien que se dedica al prehospitalario puede y tiene mucho que enseñarles, porque ellos se enfrentan al paciente con un paro que no conocen la causa, no conocen los antecedentes y que le tienen que dar la mejor RCP posible porque no solo no tienen información ni herramientas de monitoreo ni de tratamiento, sino además no tienen el marco conceptual o las herramientas para dar soporte vital avanzado. Entonces ellos van a ser buenísimos dando soporte vital básico. Yo estoy convencido que ellos deberían enseñarnos a nosotros sobre soporte vital básico. El tema es que a ellos se les van a morir si es que hay una causa que necesite un tratamiento avanzado. El otro extremo somos nosotros, o los que queremos utilizar solo el soporte vital avanzado para sacar adelante pacientes y se nos olvida comprimir. De hecho, en los entrenamientos, hace poco estuve en un taller muy interesante de paro cardíaco intraoperatorio y pues el enfoque del entrenamiento era, oye, analicemos causas, pero mientras analizamos esa causa, o sea, hacíamos ese proceso cognitivo de estar charlando, no estaban dando calidad del RCP y pues yo como alguien que se obsesiona mucho en eso volteaba y le decía a la que estaba en comprimido, oye, comprímelo. Es que estamos analizando causa, pues sí, y si la resolvemos y no lo comprimes no habrá paciente. Entonces debe haber un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio entre el básico y el avanzado es lo que nos dará el éxito, pero vaya, el sostener el básico en el intraoperatorio es muy fácil o en el contexto de cirugía cardíaca porque el monitoreo que les acabo de contar te permite saber si vamos bien. Incluso ahí es en donde retos de transmisión de información nos hemos encontrado, en donde, bueno, tú estás acostumbrado en un adulto que tengas que comprimir 5 o 6 centímetros, o que en un paciente pediátrico tengas que comprimir cierta proporción del diámetro anteroposterior del tórax. Pero si yo te dijese que ahora lo vas a comprimir con esas reglas hasta donde el monitoreo te lo diga, de tal forma que si yo te lo comprimo menos de lo que está estipulado, por estos consensos y veo que mis métricas son las correctas, pues entonces no tengo por qué comprimir más fuerte, porque una cosa es la cuestión mecánica del RCP y la otra es su traducción fisiológica. Si mi traducción fisiológica es buena, no tendría por qué hacerlo más enérgico. Y ahí es en donde se fortalece el cómo limito el daño que le puedo ocasionar al paciente que le estoy dando RCP en este momento. Y que yo digo, bueno, es que creo que lo podría hacer un poco, o que mi técnica le está faltando. Oye, pero es que fisiológicamente va bien. En donde está muy interesante esto del monitoreo y espero que esto siembre una semilla para que ustedes puedan profundizar este conocimiento, es cuando ustedes tienen al paciente que están comprimiendo mecánicamente bien, o sea, están haciendo buenas compresiones y la traducción fisiológica es una diastólica bajísima o una diastólica alta y un CO2 bajo o ambos bajos. Entonces es, ok, pero ¿por qué si estoy comprimiendo bien no sube? Y ahí es en donde el monitoreo fisiológico les dice si vamos bien. Y parte de fisiologías complejas que vamos a ver más adelante, yo estoy comprimiendo y como les digo ahorita, y la presión es altísima, o sea, tengo una sistólica de 60 en un paciente de 3 kilos, de 3 kilos, y me dice, ok, sistólica de 60, la diastólica está arriba de 35, bueno, arriba de 25, vaya, estamos altos en presión, pero el CO2 expirado que yo tengo, asegurándome obviamente que el tubo no es la causa, de 5. Ojo, estamos teniendo un esfuerzo de reanimación con hipoflujo pulmonar. Entonces, en cuenta cómo, o sea, la reanimación, que si bien siempre va a ser sobre cosas muy básicas, como el soporte vital básico que les estoy contando aquí, obviamente, si yo hago ese soporte vital básico, algo que luego puedo lograr es, ok, mi equipo ya está pensando en que hay que ver el monitoreo. Ahora yo tengo que analizarlo y digo, ok, no, pues es porque tengo 5 de CO2 y muy buena presión. Hay un compromiso en el flujo pulmonar y entonces el equipo tendrá que pensar de acuerdo a esta cardiopatía si es viable que ese CO2 esté tan bajo o no. Que incluso también va de la mano con, ok, pero es que mi meta de CO2 expirado debe de ser de arriba de 20, ¿no?
Oye, pero es que tengo 5, sí, claro, pero este paciente per se va a tener poco flujo. Entonces, tal vez esté permisivo de este 5, CO2 expirado, mientras tengas una buena presión sistémica, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo estas ideas que hemos ido trabajando nos van a ayudar a saber hacia dónde va nuestro esfuerzo de reanimación, pero teniendo siempre este punto de equilibrio, pero incluso más que un punto de equilibrio, yo les voy a pedir que hagamos una pirámide y en la base poner ese básico, pero con retroalimentación fisiológica. Este es un concepto que a veces cuando transmito a algunas personas me dicen, oye, pero es que yo no voy a tener esas herramientas disponibles. Y es cierto, tenemos que encontrar, o sea, esta charla no se la puedes dar a quien no tiene CO2 y línea en casi todos sus pacientes, ¿no? Pero ustedes que sí lo tienen, toca divertirnos y transmitir este conocimiento y que lo analicen y lo llevamos a la práctica, porque entonces esto podría ser una gran diferencia en escenarios de alta complejidad o fisiologías demasiado complejas. Entonces les decía que vamos a tratar de dejar esta base como fundamental. De hecho, como les comenté de esta experiencia que tuve en este taller reciente, o sea, hagamos todo el análisis de causas, pero que exista un grupo de personas que estén obsesionadas con el soporte vital básico, que no suelten esa parte. Y así yo ya puedo ponerme a pensar por qué hay esa disparidad entre el CO2 y la línea arterial o cualquier otro factor, ¿vale? Esta herramienta que ustedes ven aquí, que si bien para población pediátrica y en el contexto de cirugía cardíaca es muy difícil tenerla, pero bueno, yo estoy convencido que si no comparto más cosas sobre reanimación, pues no se va a saber y nunca se van a pedir, pero esto es por ejemplo, es un monitor en el que te retroalimenta sobre profundidad, frecuencia, expansión y bueno, te va guiando, ¿no? Y te va permitiendo ser un mejor reanimador. Pero bueno, en el contexto de retroalimentación fisiológica, la retroalimentación mecánica, pues no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Y ahí es donde, bueno, pues a veces es confuso, ¿no? Que hable de esto y les diga que no tiene mucho sentido. Bueno, es que si yo veo que están comprimiendo con 5 centímetros, que en esta es una configuración del software para adulto, y yo volteo y veo que la línea arterial tiene apenas, no lo sé, una diastólica de 15, pues aunque yo vea aquí que esto es mecánicamente correcto, fisiológicamente no tiene impacto. ¿Cuál debo prestar atención? Al impacto fisiológico de nuestro esfuerzo de reanimación, aunque el mecánico esté en metas. O sea, el ejemplo que les puedo poner en los entrenamientos es, oye, tengo 5 aquí, pero tengo 12 acá, ¿qué onda? Ah, era un caso de hipovolemia, perfecto. Las hipovolemias bien con una buena compresión tienen mala fisiología, entonces mejora el factor de causa y vas a mejorar la fisiología si tienes o si logras sostener esta compresión. Pero si yo solo veo la compresión y te muere el paciente, no es que comprimimos bien, sí, pero es que la causa nunca se resolvió y por eso la traducción fisiológica nunca mejoró. Ahora, dentro de la monitorización fisiológica que tenemos disponibles, y no necesariamente fisiológica, toda la monitorización, pues es todas estas esferitas o estos círculos de herramientas que se tienen disponibles o que se pueden utilizar. Algunos muy accesibles, otros pues ya muy habituados como la frecuencia, la profundidad o la frecuencia, y otros todavía ciertamente, no experimentales, pero con poca información, bueno, con poca sustento de su uso, como el NIRS, por ejemplo, pero dentro de todo eso es toda la serie de información que nosotros tenemos disponible. Eh, los esfuerzos de reanimación son muy rápidos y son y digo rápidos por el hecho que es demasiada información y demasiadas cosas que se tienen que hacer en un periodo de tiempo muy corto. Pues el líder, esa figura que conoce más al paciente o que conoce más este tipo de patologías, obviamente, si yo lo saturo con toda esta información, él tal vez no pueda avanzar al análisis de las causas y de ahí que el ILCOR y le ha dado esta validez al famoso rol de CPR Coach. Bueno, ILCO le dio validez al rol y la AJA lo llamó CPR Coach, aunque cada sociedad internacional de reanimación le ha denominado diferente. Ellos hacen como verificar este tipo de papeles. Yo les pido que se familiaricen con este tipo de papeles y en el contexto de cirugía cardíaca y en el contexto de monitorización, pues también digan, a ver, tú vas a ver que él ha sido bien su trabajo y que esa persona no necesariamente sea líder, para que el líder ahora sí pueda progresar al trabajo de mejorar bueno, de encontrar la causa y resolverla. Entonces, de lo que funciona en reanimación, pues el CPR Coach que les acabo de contar y la coreografía y la ergonomía de la reanimación, que es uno de los puntos más importantes y pues tiene que ver con prepararse, con hacer charlas, con prepararnos en equipo para ver cómo vamos a enfrentar, como ustedes ven aquí en esta imagen, saber dónde nos vamos a colocar, ya sea en sala de operaciones o en el postoperatorio, en este tipo de pacientes, ¿no? Si es que estos presentan paro. Cosas muy sencillas como, oye, ¿dónde va a ir el desfibrilador? ¿Dónde voy a poner el monitor? Oye, ¿dónde nos vamos a relevar? Esos puntos muy sencillos
que parece, me dirán, bueno, es que el día de hoy era una charla de cardiopatías congénitas y RCP y me estás hablando de ponernos de acuerdo cómo nos vamos a relevar. Es que esas son las causas de mala calidad de RCP que no me va a permitir pues recuperar la circulación espontánea de ese paciente. O sea, pensemos, no sé, les pongo el ejemplo, ni siquiera es un postquirúrgico, no sé, una atresia pulmonar sin CIB que tiene un pequeño conducto o que tiene una fístula, cirugía previa, y entonces yo lo induzco, se me hipotensa o se colapsa ese conducto precisamente en ese periodo de inducción, hipotensión, no tengo flujo pulmonar, hay que darle RCP, y entonces si en las compresiones yo puedo garantizar siempre un buen CO2, y si al relevarse, o sea, bueno, unos ingresos entre comillas, ¿no? El hipoflujo y todo eso, pero bueno, estamos tratando de llegar lo mejor que se pueda a través de este conducto con la calidad de la RCP y veo una línea con una presión y veo un CO2 expirado bajito, pero ahí vamos, ahí vamos. Pero si no sabemos cómo relevar, cada vez que hay un relevo, el poco flujo o la poca apertura que estábamos logrando por ese conducto o por esa comunicación aortopulmonar, la que ustedes quieran, se estaba ya abriendo, pues si no hago buenos relevos, pues se va a volver a cerrar y otra vez va a hacer ese trabajo de volver a irlo abriendo, porque al estar en paro circulatorio, que quedamos que esa es la definición, pues para que se vaya abriendo ese conductito, pues yo tengo que ir desplazando otra vez la sangre hasta que se logre abrir. Entonces, el hablar de relevos es relevante para lograr mantener en fisiologías muy complejas, por ejemplo, esto. Ahora, ya que hemos hablado y todo esto ha sido mucho relacionado a ciencia de la reanimación y principios de la reanimación, voy a agregar algunos puntos para aterrizarlo específicamente al contexto de cirugía cardíaca, ¿no? Y entonces, este de aquí es el mejor ejemplo de monitoreo fisiológico y ustedes pueden ver cómo cambios en la caída del RCP hace que caigan la retroalimentación fisiológica hacia la línea baja, el CO2 baja, pero si mejora la calidad del RCP, como ustedes lo van a ver, o encuentran la causa y se comienza a resolver, suben los trazos, sube el CO2 y aparece la curva de pulso y oximetría. Este es uno de los mensajes más importantes como parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? El monitoreo y su papel, incluso en limitar daños, o sea, que yo no rompa pacientes por comprimir los demás, ¿no? Especialmente en cardiopatías congénitas y especialmente en cosas muy complejas que veremos más adelante cuando hablemos de lo de rasternotomía. O sea, si abrir un paciente habitual para darle masaje cardíaco interno, para evacuar un taponamiento o para recolocar un marcapaso en un paciente adulto que tuvo un cambio valvular aórtico es un reto. Ahora imagínense en un yatene, en un paciente con un fontán, con un tubo extracardíaco. O sea, hay retos mucho más grandes en los que tal vez el saber por dónde vamos por las herramientas de monitoreo nos dará la oportunidad de tomarnos un momento más, decir, ok, lo vamos a abrir, pero ¿cuál es la meta? ¿Qué vamos a hacer dentro? ¿Y quién lo va a hacer? Porque pues ahí, este corazón no es el habitual, ¿no? O sea, puede ser una serie de sorpresas o incluso es una reoperación, no se disecó todo el corazón y mucho de él está adherido. Entonces, en verdad sí voy a poder meter la mano, pero ¿cómo puedes tomarte el tiempo para tomar esa decisión en un ambiente tan crítico? El monitoreo te va a decir si todavía tenemos tiempo, o sea, si vamos, qué plan? O sea, no hay que correr, o sea, ¿qué nos dice el monitoreo, vale? Ok, entonces, respecto ahora sí, aterrizándolo total y completamente este famoso protocolo del protocolo CALS, pues si ustedes tienen herramientas de monitoreo, cambiaremos algunas reglas, especialmente cuando iniciamos el soporte vital básico, ya que el programa de adultos, como bien se los conté, nos pide que nos tomemos una pausa de 60 segundos para hacer cualquiera de estas tres cosas. Para el pediátrico eso no es posible, por lo que ya hemos charlado, pero aun cuando no es posible, iniciaríamos ese soporte vital básico de manera inicial utilizando el monitoreo fisiológico y no mecánico, sino fisiológico, pero al mismo tiempo entendiendo que si es una FBTB, pues daremos prioridad a la terapia eléctrica. Si es un ritmo lento o un ritmo en asistolia, le daremos prioridad a la terapia eléctrica en estimulación transcutánea. Y si es actividad eléctrica sin impulso, pues trataremos de buscar las causas más frecuentes, como hipoxia e hipovolemia, y tratar de resolverlas en este periodo inicial. Aquí, si bien este protocolo, como les he contado, de adulto, sugiere utilizar más de una dosis, o sea, tres dosis de descarga o tres descargas consecutivas con la máxima energía disponible para la población pediátrica, más bien lo que se recomienda no es hacer una triple descarga, sino hacer una descarga inicial con más energía. Probablemente no iniciar con 2 joules por kilo, sino tal vez saltarnos a 4 por kilo e incluso ir a 6 por kilo. Yo les voy a, siempre les comparto, ¿no? Yo tenía la expectativa de, pues, una mentalidad como muy simplista, tal vez, decir, bueno, ¿por qué no empecemos en 10 por kilo?
y si eso no funciona, bueno, pues es que ya llegamos al tope, o sea, si eso no funciona hay que hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, si bien en el adulto se logró demostrar que esta lógica sí aplicaba, al pediátrico no, ya que hay grupos de edad en los que sí 10 por kilo podría condicionar algún daño, sobre todo más pequeños. Entonces, al no encontrar el sustento, pues la propuesta es, en vez de utilizar una triple descarga, probablemente una sola, pero no empezar en dos, sino tal vez empezar en cuatro o en seis, o sea, un poco más, y sí en el siguiente ciclo utilizar ya tal vez el incremento de dos habitual, o sea, empezar en cuatro, luego ir a seis, luego ir a ocho, o empezar en seis, ocho y así sucesivamente. Esto en la idea que les describí hace ratito y por eso gasté bastante tiempo hablándoles de ciencia de la reanimación. O sea, si el paro es presenciado, está en fase eléctrica, pues dale prioridad a la terapia eléctrica, cualquiera que sea, o sea, la columna roja o la columna amarilla, porque ahí es en donde hay más éxito, incluso más éxito que la CP, aun cuando le estamos dando, ¿no? Y en el caso de asistole bradicardia extrema, pues todo el marcapaso epicárdico. De hecho, siempre que hablamos de CALS, ya sea adulto pediátrico, una de las cosas que el auditorio llega a concluir es que ya han hecho protocolo CALS, solo no lo han conceptualizado de esa manera. ¿A qué me refiero? Pues seguramente ya han atendido un paciente el cual, mira, hizo una sistolia, mira, ¿sabes qué? Es que ese paciente nació con un bloqueo congénito o lugar donde cerraron la C y B, le dejó un bloqueo A B y pues vamos a ver si va a ocupar marcapaso después, pero el chiste es que cuando lo bañaron, cuando lo movieron, o no lo sé, cualquier factor se desconectó, hizo un ritmo muy lento, llegó, no sé, un ritmo de 10, 20 latidos, sabemos que eso para el pediátrico ya es un evento de paro, pero no lo atienden como un paro, sino solo prenden el marcapaso, lo verifican, lo ponen en modo asincrónico, cambian el generador, etcétera, y listo. Y incluso no lo reportamos como un evento de paro, pero es que eso fue un evento de paro y lo atendieron con el protocolo CALS, o sea, con algo ya estructurado en el sala de operaciones pasa igual, o sea, estás tú por acá trabajando, pasando algún hemoderivado, ellos están haciendo hemostasia, el corazón se deja de mover y pues no es, oye, dale masaje, sino es, mira, déjame ver, creo que el marcapaso se desconectó. Rápido lo prendes, entonces, eso fue un evento de paro, como tal, o sea, bajo las definiciones, pero no lo atendimos con RCP porque los principios de ciencia de reanimación nos permiten hacerlo diferente, ¿no? Ahora, el monitoreo en el caso del paciente de postoperada cirugía cardíaca debe estar enfocado a un CO2 expirado por arriba de 20 de CO2, con ciertas condiciones de ventilación, como una frecuencia respiratoria de 30 y tales volúmenes tidales que hay como ajustarlos pues, por cada una de las cardiopatías, pero en promedio tal vez un 7 mililitros por kilo, tal vez 5 mililitros por kilo, pero bueno, sin duda lo que tiene que ser ya bien estandarizado es los 30 de frecuencia respiratoria. Y en el caso de la presión arterial, o sea, del gasto sistémico, cualquiera que sea la vía que se logre ese gasto sistémico, pues más o menos el punto de partida de 2 años o menor de 2 años sería mayor de 25 la sistólica y para los mayores mayor de 35. Ahora, ¿por qué les menciono la sistólica y no la diastólica? A pesar de que hace ratito ya hablé un poco de la diastólica y la mayoría de los guías hablan sobre la diastólica, solo en el postoperado de cirugía cardíaca se acepta que sea la sistólica por los pacientes que están bajo taponamiento cardíaco, ya que ellos cuando se les da RCP suelen tener diastólicas elevadas, pero sistólicas muy cortas. Entonces yo tengo una diastólica, no lo sé, de 25 y o tal ya estoy en meta, pero mi sistólica es de 28, de 30. Entonces mi presión de pulso de compresión es muy bajita y por ende probablemente la perfusión que yo esté logrando sea nula. Entonces solamente en este tipo de pacientes nuestra meta será sistólicas 25 o 35 específicamente para grupos de edad. Respecto a la terapia eléctrica, pues hemos ya hablado mucho de eso, entonces debemos tratar de darle prioridad a la terapia eléctrica cuando así es como inicia el ritmo. Tal vez no vamos a poder hacer las triple descarga que les describí, pero sí podemos iniciar con más energía. Y algo bonito e interesante es que cuando tenemos paro cardíaco en cardiopatías congénitas, lo mencionaba al inicio, la cantidad de pacientes que fibrilan son mucho mayores que cualquier otro contexto. O sea, quien se dedica a pediatría y que viene con chip de pediatría y pasa a cardiopatía solo tiene que recalibrar esto de que fibrilan más de lo que estamos acostumbrados. Entonces, la energía debe incrementar, no la cantidad de veces, pero sí la energía y sucediendo de manera temprana, de manera concomitante, pues RCP. Como pequeño breviario, pues algo que me gustaría compartirles es que hay un programa muy grande, tal vez ya hayan escuchado de él, que se llama Pedi Rescue, que forma parte de este programa pues, nacional en los Estados Unidos para la mejoría de la atención de calidad y seguridad del paciente pediátrico, pues, todo un término ahí,
PayRescue es uno de ellos, y pues es un programa donde buscan, a través de obtener información en diferentes eventos de paro, cómo mejorar pues recomendaciones de paro cardíaco pediátrico de todo tipo, ¿no? Y algo que ellos estudiaron en alguna ocasión dentro de las múltiples publicaciones que han venido a cambiar la reanimación en el mundo es la frecuencia con la que el personal que se dedica a pediatría este, puede llegar a tener fallas al identificar y tratar una FBTB en pacientes tanto con cardiopatías como fuera de ellos. Y algo que aprendieron de esta publicación o de este estudio, que finalmente les digo, Pedro, es que lo que hace es extraer información y analizarla y publicarla. Tiene la forma de extraer esta información a través de ciertas herramientas de monitoreo que les ha dado como una empresa. Y entonces lo que ellos descubrieron es que aproximadamente el 30%, un poquito más del 30% del personal que fue estudiado, formados como pediatras o algunas, alguna cuestión afín o derivada a pediatría, el 30% tuvieron fallas en identificar FBTB al momento de tratar un evento de paro. Dato que me parece siempre muy importante compartirles, sobre todo si el auditorio es de pediatría, para que entonces, si ya lo sabían, excelente, y si no, para que pues abramos los ojos y sepamos que estos pacientes en particular fibrilen más y que ya hay evidencia de que quien se dedica a pediatría suele fallar al enfrentarlos y también atenderlos, pues porque el uso del desfibrilador no es la cosa número uno, porque no es lo que vienes entrenándote o de lo que has venido preparándote a través de los años. Esto solo es para como recalibrar un poquito nuestra mente, como les decía al inicio. Dime en qué área estás y entonces veremos qué causas y qué ritmos de paro debemos dominar. No significa que si me cambien de área no voy a estar preparado, solo que en mi área, por eso es que a través de los años o de estos entrenamientos me voy haciendo más eficiente hasta el punto de algún día llegar a ser experto, ¿no? El uso de la terapia eléctrica para el tema de marcapaso en caso de ritmos lentos, ya les he descrito. Muy importante que aprendamos a rescatar pacientes con marcapasos epicárdicos y tienen bicamerales, pues hay que utilizar el ventricular. Podemos estudiar el atrial si tiene conducción AB, pero pues enfóquense siempre a utilizar el ventricular y si no, solo llevar a los equipos en modos asincrónicos. El uso de parches transcutáneos para recuperación de pacientes, no sé si lo han usado, tal vez en el adulto es más frecuente porque puede ser paciente que lleva bloqueado, que lleva hemodinamia, etcétera, pero en el paciente pediátrico hay menos costumbre de usar este tipo de terapias, pero tal vez deberíamos tomar ventaja porque en el adulto no es muy buen tipo de terapia la estimulación transcutánea para marcapaso, pero porque la impedancia es mucha, la caja torácica es grande, el aire que hay en pulmón es mucho, pero en el paciente pediátrico, incluso con las recientes sondas, si yo coloco adecuadamente los parches, la impedancia es poca y la tasa de éxito para recuperar un paciente así, o sea, estimular de manera transcutánea ese AB de tercer grado o esta sistolia, es mucho más exitosa que en el adulto. Entonces, por aquí tenemos ventanas de oportunidad, ¿no? Y ahora, el papel de una rápida apertura external que forma parte como del entrenamiento de CALS bueno, pues este maniquí que ven, pues un paciente pediátrico diseñado precisamente para esto. Lo primero que deben saber es que este protocolo no es un sinónimo de reapertura external, o sea que no todos los pacientes posoperados de cirugía cardíaca deberían o recién cerrados deberían de serles abierto, no necesariamente, o sea, no es un sinónimo, hay muchas otras cosas que podemos hacer antes, pero cuando llegue el momento o la necesidad de hacerlo, bueno, pues tener claro para qué. Como les he dicho, llevamos ya muchos años en este grupo de trabajo tratando de avanzar en esta parte del protocolo pediátrico. Ha costado mucho trabajo por la cuestión de evidencia, pero lo que la mayoría de los cirujanos, y bueno, si ahora en el auditorio hay algunos cirujanos, me gustaría que al final nos compartieran, la mayoría me han dicho que la regla es casi terminar abriéndolos, sobre todo en el que pues tenía cierta condición crítica o que incluso ya esperaban que sucediera el evento de paro. Y no digo esperaban de que estaban con los brazos cruzados esperándolo, sino pues la complejidad era si estemos pendientes porque esto puede pasar y que es muy habitual, muy normal que terminen abriéndolos. Sin embargo, retos relacionados a su apertura nos han hecho tomar una pausa y decir, ok, sí se van a abrir los pacientes, pero ¿para qué? Y entonces aquí es donde el equipo quirúrgico nos empieza a decir a nosotros que no somos quirúrgicos como para qué, y también toca definir quién lo va a hacer. Y es muy probable que solo bajo condiciones muy críticas y bajo ese apoyo del equipo quirúrgico, cualquier clínico por ejemplo, una vez podría participar o incluso hacer una resternotomía
y se debería dejar únicamente el papel quirúrgico, ya que ellos sabrán como para qué lo estamos abriendo, o sea, va a ser drenar un taponamiento o drenar el sangrado, etcétera. Bueno, eso es muy lógico, ahí no habría falla, pero ¿y si ese pericardio no fue cerrado, si ese pericardio sí fue cerrado, qué tipo de comunicaciones hicieron, por dónde podré meter las manos, por dónde podré meter, todo ese tipo de dudas hacen que entonces quien tiene que hacer estas aperturas, incluso en situación de emergencia, sí debería ser un cirujano cardiotorácico, idealmente de congénitos y pues perfectamente el que lo abrió, el que hizo la cirugía, pero bueno, si no se puede, porque es una realidad que a veces no se pueda, pues tener conscientes que si nos tenemos que enfrentar a la decisión, deberá ser muy claro como para qué lo vamos a abrir, qué ventaja adicional vamos a obtener. Y ahí es donde vuelvo otra vez a algo que a veces parezco disco rayado, pero el monitoreo fisiológico nos podría decir, oye, avisa al cirujano que está pasando esto, qué plan va, que vaya estructurando qué plan y que sepa que el monitoreo fisiológico ahorita está en metas. O sea, sí hay que venir rápido, pero no hay que correr. A diferencia de, pero avísale que incluso con la mejor calidad de la RCP no logro que avance. ¿Qué hacemos? ¿Lo abrimos? ¿No lo abrimos? ¿No? Y entonces aquí es donde otra vez ese monitoreo te da tiempo de pensar, o te da tiempo, váyanse pidiendo también sangre, váyanse pidiendo también un marcapaso epicárdico para que cuando yo el cirujano lo recoloque, no lo sé. O vete tomando esos gases para que vayamos viendo qué podemos optimizar conforme va avanzando. O sea, otra vez es esa herramienta de monitoreo, ¿no? Entonces la apertura externa puede tener un papel muy importante, debemos seleccionar bien quién lo va a hacer y qué ventajas vamos a obtener. Y se trata mucho también de hacer acuerdos. En un entrenamiento de este tipo, esto parte de acuerdos es, ok, acepto como cirujano que una herramienta es la resternotomía y si la van a hacer, pues ahora sí que voy a preparar a las personas y voy a confiar en ellas, asumiendo que puede haber una complicación y pues la aceptamos. Y pues cuando haya que cerrarlo, hay que cerrarlo, cuando hay que lavar a ese paciente, hay que lavarlo, etcétera, pues porque la apertura estelar pues tiene sus consecuencias, ¿no? Respecto al uso de fármacos en paro cardíaco presenciado y monitorizado y específicamente cirugía cardíaca, algo que les quisiera yo compartir o pedir entrada con la adrenalina es que sean un poco más juiciosos y la traten de desplazar en segundo plano. ¿Por qué? Pues los ejemplos más sencillos y prácticos son, porque si es un ritmo lento y le colocan adrenalina y solo era el marcapaso, ahora vamos a tener un paciente con ritmo de marcapaso hipertenso, con riesgos de sangrado. O sea, tal vez el uso de adrenalina no es que no la vayamos a utilizar, solo usa la menores dosis y si no podemos encontrar como la justificación de menor dosis, solo esperemos un poco a que las cosas más sencillas como terapia eléctrica lo resuelva o un problema en la vía respiratoria y después pensar ya en el uso de adrenalina. Los demás fármacos que se utilizan en paro, y pues el gran problema es que muchos de ellos no han demostrado su total utilidad. Ejemplos que les voy a poner, por ejemplo, el bicarbonato. El bicarbonato es uno de esos temas uno de esos fármacos que me encanta estar buscando y hacer revisiones porque todas las publicaciones dicen que no se debe usar, o sea, bueno, ojo, que dice que no se debe usar de rutina, ¿no? Como lo ven aquí. Y cuando no es de rutina, o sea, cuando hay una indicación como una acidemia previa o tal vez en hipercalemia o la intoxicación de algunos fármacos, ahí sí está bien indicada, pero no usarla de manera rutinaria. ¿Pero por qué les digo que me gusta mucho leer el tema? Pues porque resulta que todas las publicaciones dicen que no se debe usar de manera rutinaria, pero cuando hablas con los colegas o con la gente que se enfrenta a los paros, todos la usan. Entonces, me hace muy curioso que las publicaciones digan que no, pero todos lo usemos. ¿Y cuál es el impacto de usarlo así de manera indiscriminada? Bueno, pues uno de los grandes problemas que tiene, no sé si sean fan o no del bicarbonato, sé que en el contexto de cardiopatías congénitas hay una muy buena práctica de mantener casi siempre al paciente en un buen estado ácido base, pero el tema es que si tú comienzas a pensar en uso de bicarbonato en un paro que ya lleva tiempo, lo que vas a hacer, y eso está bien demostrado, es que el bicarbonato que se pasa especialmente en bolo logra más retorno a la circulación espontánea, sacrificando integridad neurológica. Pero si tú llevas en el minuto 10 y dices, oye, no hemos logrado salir, no tenemos certeza tal vez del monitoreo fisiológico, pues yo creo que ya está acidótico, pásale Vicar, ese paciente que no ha salido en esos 10 minutos porque tal vez algo nos ha faltado resolver, lo voy a forzar a salir del paro, o sea, de manera obligada, pagando integridad neurológica. Entonces, tal vez por eso es que tenemos algunos pacientes con déficit relacionados a nuestro esfuerzo de reanimación. O sea, son cosas todavía que estamos como buscando analizar para lograr concluir. Y, por ejemplo, para otro fármaco en el que es todo lo contrario, es el calcio, ¿no?
O sea, porque el calcio se dice no se usa de manera rutinaria, aunque hay indicaciones muy específicas como hipercalemia, etcétera, pero porque ahí dice que no se usa de manera rutinaria y en la práctica, o sea, al hablar de RCP, nadie quiere ponerlo, o sea, todos están en contra del calcio y que el calcio que genera daños y no sé qué, pero porque este sí lo respetamos y al bicarbonato, ¿no? Entonces, son esas cosas que a mí me causan mucha duda. Yo lo que siempre les digo es, ok, hay indicaciones específicas para ello, úsenlas en esos contextos, pero no pierdan de vista que de todo esto, de ninguno de esos fármacos está demostrado que sea lo que logra la salida del paro. Lo que logra salida del paro es la RCP de alta calidad y en este caso monitoreo fisiológico y lo segundo es terapia eléctrica, ya sea en marcapaso o en desfibrilación temprana e inmediata. Y si es paro presencial y monitorizado, todavía más, obviamente. Ahora, esto que les quería compartir fue así una foto literal que tomé de un slide de Vinay, que es una de las personas que más han trabajado en reanimación pediátrica, él de hecho él es el que dirige Pedi Rescue y pues es así como aquí está el grial así. ¿Qué intervenciones farmacológicas funcionan? Y aquí ven cómo es, las que están en tache de plano, ¿no? Y todas las demás están en signo. Eso significa que no son los fármacos, son en realidad nuestra obsesión por hacer bien lo que ya sabemos que sí funciona y lo que hoy les he compartido sobre monitoreo de la calidad del RCP fisiológico, pues hará mucha diferencia, ¿no? Ok, bueno, ahora, rápidamente digo, sé que ya estamos como en esa rayita de tiempo. Me gustaría compartirles y lograr aterrizar en algunos casos, son poquitos, esto que hemos charlado, que parece ahora muchas ideas desorganizadas, las vamos a tratar de aterrizar en fisiologías complejas y cómo esto que hablamos se va a aterrizar en algunas de ellas, ¿no? Esta es una publicación, como decía, del 2023, es muy interesante, yo les pediría que si les gusta el tema, les apasiona y quieren profundizar, pues le den un estudio al título y lo busquen. Fue una propuesta muy interesante, muy bonita. Es una propuesta finalmente, como muchas cosas en reanimación, pero el primero que ellos proponen es ese paciente, o sea, que mayor complejidad de ese ventrículo izquierdo hipoplásico que va a ser sometido a esa primera fase de cirugía, o sea, un Norwood, utilizando un shunt ventrículo, digo, arteriopulmonar extracardíaco, o sea, el antiguo, el tradicional, y entonces es, ok, este paciente hace un evento de paro, postoperado, ¿no? Y entonces es cómo lo enfrentamos, ¿no? Y entonces pues sabemos que el flujo sistémico seguirá patente a través del ventrículo derecho sistémico y que el flujo dependerá totalmente de esta comunicación. Y entonces uno de los retos no solo es que claudique ese ventrículo sistémico, dependerá de varios factores, pero también que el flujo se conserve, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo enfrentaríamos el paro? Pues hay que dar RCP favoreciendo el flujo sanguíneo pulmonar. Entonces, dicen, bueno, ¿cómo doy RCP favoreciendo el flujo sanguíneo pulmonar? Bueno, primero hay que darlo de mucha eficiencia. ¿Y cómo nos aseguramos de la eficiencia? Pues con el monitoreo. Y aquí tocaría prestar mucha atención al monitoreo sistémico, o sea, la línea arterial, ya que estos conductos o estas comunicaciones arteriopulmonares o sistémico-pulmonares extracardíacas dependen de presión, especialmente de sistólica, pues entonces tú vas a querer ver que la sistólica mientras comprimes sea metas, ¿no? O sea, tal vez no muy altas, pero metas, tal vez una sistólica de 35, ya no el 25, 35 o 40. Y ahora, ¿cómo puedes ayudar en tu técnica la RCP? Bueno, pues favorecer no, o sea, favorecer mayor precarga a través de favorecer la reexpansión. O sea, cuando ustedes reexpanden, pues generan mucha presión negativa dentro del tórax y el circuito está cerrado. Y entonces esa presión negativa me permite retornar volumen al corazón, pero también me permite que esa presión negativa succione volumen de lo sistémico a lo pulmonar, como lo haría pues, un Fontán, ¿no? O un Glenn, pues en la parte superior, ¿no? Entonces, favorecen la reexpansión. Entonces es ahí donde tu técnica tal vez es comprimo duro para ver una buena sistólica, pero también reexpando enérgico y reexpando con toda la elasticidad para que la presión negativa me favorezca. Minimizar la presión positiva al ventilar, eso es importantísimo. O sea, si yo estoy abusando en la ventilación, incluso que aquí es un tema de criterios, y bueno, tal vez si yo bajo un poquito el volumen minuto, sacrificando un poquito tal vez frecuencia, haciendo más volumen, pero menor frecuencia, pues la cantidad de presión positiva va a ser menor por la menor frecuencia y ahí es en donde tal vez yo logre ajustar o incrementar el gasto pulmonar sobre del sistémico. Todo esto que les vengo contando, que va saliendo así como ideas, pues cómo se aterrizan, pues con los principios de monitoreo
sistémico y pulmonar que les he venido contando. Y ahora, si este paciente, antes de iniciarle compresiones, es una FB, pues, terapia eléctrica en desfibrilación temprana, inmediata, incluso con más energía de la habitual, y es un ritmo lento, pues utilizar el epicárdico, y si el epicárdico disfuncionó por el motivo que quieran, pues entonces usaron transcutáneo en lo que se decide si se va a volver a abrir otra vez el paciente o no, pero pues mientras eso va pasando, ahora sí, el monitoreo que veníamos charlando. El paso 2 de esta corrección del ventrículo izquierdo hipoplástico, que sabemos que es el Glenn, entonces, bueno, pues aquí son retos muy diferentes, ya que pues aquí ya no hay un flujo anterógrado que dependa de presión sistólica. Entonces, ¿a qué le van a prestar ustedes atención para poder reanimar eficientemente a este paciente? Pues ahora será tal vez un poco más al CO2 y a la línea, ya que el CO2 era su único indicativo de flujo pulmonar a través del Glen o de la comunicación cabo pulmonar bidireccional superior, salvo tal vez en algún Glen pulsátil, pero si no tiene pulsatilidad, pues solo el CO2 les va a ayudar. Y entonces otra vez, y favoreciendo la reexpansión, como lo viene aquí, ya que la reexpansión traerá flujo. Entonces, aquí, incluso aquí tal vez si colocamos al paciente con un poquito de angulación, la cabeza un poquito más arriba, ustedes viendo, entonces aquí a este paciente, y la sistólica no es tan alta, pero el CO2 sube, entonces, perfecto, estamos logrando mejorar el QPQS y lo sabríamos a través de ver ese CO2. Obviamente, y les necesito como reforzar esa idea, y van a prestarle atención al CO2 como herramienta de monitoreo, sean constantes en su forma de ventilar. No lo ventilen con la mano de preferencia. Yo sé que hay muchos, o sea, puede haber quien en este auditorio me diga, no, mira, es que no podemos ventilar con el ventilador por mil razones, y tal vez sea tema de debate o tal vez de otra charla de por qué sí o por qué no dejaron el ventilador cuando damos RCP, pero la meta de hablar de esto es que comprendan que para que el CO2 sea confiable, la ventilación minuto debe ser continua, debe ser constante, o sea, 30 de respiratoria o 25, lo que ustedes definan, pero que el volumen minuto sea constante, para que entonces yo sepa que ese CO2 no cambió por la ventilación, sino mejoró por el flujo pulmonar, y entonces ahora yo sé hacia dónde vamos, yo sé incluso si lo que estoy haciendo va bien, o incluso ahí es donde viene la parte más allá de criterio, decir, oye, bueno, entonces siento que vamos mejorando, ahora sí pasemos una dosis de adrenalina y vamos a ver cómo nos ayuda a mejorar, o si de plano no, o sea, por ejemplo, aquí en el caso del inglés, yo quiero mejorar el flujo, tal vez una dosis de adrenalina para mejorar el flujo pulmonar, pues no me va a hacer mucha diferencia. Tal vez aquí tenga yo que jugar con un tema de precarga o con un tema de ajustar la ventilación, o sea, adecuarnos a estas fisiologías complejas, ¿no? Y otra vez, repito, digo, lo dije hace rato y exactamente lo mismo. Y si fibrila, más energía de manera inmediata. Si es un ritmo lento, pues marcapaso epicárdico o transcutáneo, cualquiera que tengamos sirve de la mano. Y pues en el caso del paciente con Fontan, pues es muy similar a lo que hablamos con Glenn, solo que el reto relacionado a cuidar la posición, la ventilación, etcétera, pues va a ser un poco mayor. Y aquí sí, pues hacemos mención en optimizar precarga, ¿no? O sea, yo sé que hay más factores y que si tiene frenestra y que si funcionaba, no funcionaba, etcétera, todos estos elementos, pero pues recordemos finalmente hacer un sistema pues prácticamente hidráulico, además de hablar de lo de la presión intratorácica y favorecer la reexpansión y todo eso, limitar los periodos de presión positiva, pues aquí sí saturar un poquito el circuito de volumen, podría ser lógica, pero fíjense, y es algo que también va de debate, ¿no? Es que si le pongo más volumen solo va a mejorar de manera temporal y después eso va a fugar y entonces va a incrementar el gasto en las ondas pleurales, etcétera. Sí, y estoy completamente de acuerdo, pero está en paro, o sea, este es como empújalo para que salga, pues, y ya que estemos fuera, vamos a ver cómo lo sostenemos, pero vaya, esa idea de los fluidos busca llenar el circuito venoso y poder lograr retorno a la circulación espontánea. En pacientes con tetralogía de Fallot, interesante tomar mucho en cuenta la forma en la que podríamos mejorar la calidad del RCP. Este tipo de pacientes, aquí sí toca analizar tanto la parte sistémico-arterial como la parte pulmonar para poder yo tener equilibrio entre, pues, saber cómo va el QPQS, ¿no? Y aquí también, pues, recomendaciones como favorecer la reexpansión y, pues, que es una cardiopatía precorrección o incluso postcorrección, incluso si quedó algo obstruido, si no sé, la meta no se logró, pues que el volumen será algo que va a forzar esa apertura del tracto de salida o que va a forzar esa comunicación ventrículo-pulmonar, pues sí, tal vez también sea esos pacientes que se vean beneficiados de utilizar algo de carga o algo de volumen alrededor del evento de paro, como extra de identificar o encontrar la causa, ¿no?
que bueno, como les decía, es también para que ustedes puedan sentarse ahí a platicarlo, ¿no? Y bueno, de estos, este último caso, me parece que es el último que compartimos, pues es de los eventos de paro, yo considero de mayor complejidad. Justo apenas en la semana tuve una charla precisamente con residentes del Hospital General de México, en donde pues hablábamos sobre valvulopatías y embarazo, y una de las preguntas que ellos tuvieron es de que por qué la mitral, o por qué la estenosis mitral adquirida o congénita suele tener la peor progresión cuando el embarazo avanza, ¿no? Y pues tiene mucho que ver con el hecho de que pues la mitral, la estenosis mitral, ustedes lo saben, pues es una patología en donde pues, la obstrucción es fija. Entonces, y como el atrio no puede hacerse más fuerte, a diferencia de la estenosis aórtica, en la que el ventrículo izquierdo o el ventrículo sistémico se puede hacer más fuerte y ir tolerando, o tú le puedes pedir con algo de fármacos que lo haga más fuerte y abra la válvula a la fuerza, pues la mitral no, porque el atrio no tiene esa capacidad de hipertrofia y entonces, ¿qué es lo que hace que se desplace? Pues el gradiente de presión entre las dos cavidades y que ese es un valiente que se suele conservar a través de mucho volumen dentro del atrio y la ventilación. Entonces, cuando tenemos a un paciente que sucede un evento de paro con estenosis mitral, con una lesión residual o con, no sé, una patología congénita que va a corrección, que cause un comportamiento de obstrucción de la válvula AB izquierda o de la válvula B del ventrículo sistémico, pues habrá que tomar en cuenta también pues lo que le he venido charlando sobre la reexpansión, sobre la calidad del RCP, observar aquí, por ejemplo, será mucho más importante observar la presión sistémica que el CO2 expirado, porque aquí el tema es que no estamos construyendo flujo que llegue hacia la... Entonces aquí que verían más, pues la línea, ¿no? Oye, que tengo 60 de CO2, digo, por poner un número exagerado, no 30 de CO2, sí, pero eso no es buena calidad, o sea, puede ser que tengo mucho flujo pulmonar, pero no está avanzando nada a lo sistémico, y aquí es donde como que termino de aterrizar el conocer la cardiopatía y el monitoreo fisiológico les va a ayudar a saber pues, por dónde ir, a cuál prestarle atención, ya yendo a la parte altamente especializada, ¿no? De tomarse muy en serio estos casos. Obviamente lo que desearíamos es prevenir siempre estos paros, pero si no se logran prevenir, pues tener estas herramientas de monitoreo y prioridad de fase temprana, de paro mesenteado, monitorizado, todo lo que hemos venido charlando. En el caso también, bueno, fíjese, yo había pensado que la mitral era la última que teníamos. En el caso de estenosis aórtica crítica, ya, recordaba por qué lo hemos puesto en ese orden, claro, es por el hecho de que la estenosis aórtica crítica nos hace a quienes nos dedicamos a pediatría ponernos un poquito en los zapatos a los que se enfrentan aquellos que solo hacen adultos, ya que estos pacientes son los más propensos a fibrilar, son los más propensos a tener fibrilación como consecuencia de alteraciones en el flujo coronario, pues porque el diámetro, o sea, la hipertrofia concéntrica compensadora que van a tener estos pacientes los va a hacer que haya mayor consumo, mayor presión de telediastólicas, por ende mayor necesidad de perfusión coronaria y por ende son pacientes que fibrilan con más frecuencia. Entonces, si tienen algún caso de estos prequirúrgico o postquirúrgico con alguna lesión residual, etcétera, pues tomar en cuenta que ellos van a requerir de mayor terapia. Y aquí incluso hace lógica, o sea, tengo una masa ventricular más grande, dale más energía para desfibrilar, o sea, lo que les venía contando. Cuando si no le puedo dar más de una descarga, pues dale 2, dale 4, dale 6 joules de manera inicial para que así yo también compense el saber que esto está hipertrófico, ¿no? Entonces tratando así como de aterrizar este paciente que va a necesitar algo de lo que hemos venido charlando. Lo de marcapaso en bradicardias, pues donde lo aterrizaremos en ciertas AIVs que quedan muy cerca del sistema de conducción atrioventricular, ¿no? Entonces, como algunos de los puntos. Y este será de los pacientes en los que más beneficiados se van a ver del uso de adrenalina de manera temprana a dosis algo bajas, tal vez no los 10 microgramos habituales, sino 3-5, precisamente porque son pacientes que necesitan mayor presión de perfusión coronaria por las telediastólicas que manejan, por el estrés parietal propio de la hipertrofia compensadora concéntrica que van a tener, ¿no? Entonces, de manera de conclusiones, y también por tema de tiempo, pues sí, obviamente son pacientes de muy alta complejidad, o sea, eso es el motivo de por qué estamos charlando, porque ustedes han decidido invertir este viernes por la tarde charlando conmigo. Al momento de nosotros identificar a qué nos dedicamos, en dónde estamos, lo que pacientes enfrentamos, pues tener claros de esos, cuáles son los ritmos con los que tenemos paro. O sea, es como, ok, en todos debemos tener un desfibrilador cercano, pero si tengo un paciente que tiene una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, es el que más tenemos que tener el desfibrilador cerca porque es el que más puede fibrilar. Oye, tengo un paciente que le reimplantamos la coronaria porque tenía una alcapa. Perfecto. Bueno, ese también es probablemente el que le tenga que tener el desfibrilador. O sea, el saber en dónde estamos nos va a ayudar a prepararnos.
pues nosotros tenemos muchas herramientas, no solo para iniciar mejor y más rápido, sino durante el esfuerzo saber, oye, mira, este equilibrio entre gasto sistémico pulmonar lo estoy observando con el monitoreo que estoy viendo. Esta retroalimentación hay que aprender a usarla. La tenemos, pero hay que prestarle atención, ¿vale? No solo es está ahí y solo veo la línea o solo veo integrarlo todo, ¿no? La formación de equipos de respuesta rápida es lo que hace la diferencia. Y aquí sí, miren, ustedes pueden dominar todo esto, digamos que cada uno de ustedes, los 22 que estaban hace ratito, nos conocemos ahorita, pues todos ustedes pueden saber esto, pero si su equipo no tiene esta misma información, o si bien no la información, sino este acuerdo de cómo vamos a trabajar, igual el conocimiento que ustedes poseen no va a generar tanta diferencia, entonces toca transmitirlo y toca llevarlo a la práctica. De ahí que la simulación y la enseñanza en simulación en reanimación es lo mejor que pueden ustedes invertir. O sea, y no necesariamente digo, es que no tengo un laboratorio. No, 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 mira, cuando no haya trabajo, haya poco trabajo, platiquemos con nuestro equipo. ¿Y dónde está el desfibrilador? Oye, ¿quién lo va a traer? Oye, ¿dónde lo van a acomodar? Oye, ¿a qué curvas vas a observar? ¿Cómo las vas a observar? Etcétera. O sea, esas pequeñas charlas que hacen la diferencia. Y bueno, para poder llevar a cabo un abordaje avanzado, el líder tiene que tener la mente desocupada. Entonces, ustedes como reanimadores a veces tendrán que ser líderes, pero y no es su papel en ese momento. No piensen en cómo ser más inteligente que el líder, no piensen en cómo ir más rápido que el líder, no piensen en que ustedes tienen una mejor respuesta que él. Piensen en cómo pueden ayudar a que el líder resuelva la causa. Es así de, a ver, tú no te preocupes por esto, yo veo lo del sangrado, yo veo esto, tú enfócate a dónde vamos, ¿no? Entonces se vuelve un trabajo en equipo donde propiciamos las condiciones del que conoce más al paciente o tiene más información en reanimación, puede trabajar en eso y le quitamos carga cognitiva, que debe ser una de las metas, y bueno, fue la gran meta de crear el CPR Coach que les había contado al inicio. Entonces, bueno, pues eso creo que sería una parte de lo que yo les quería compartir el día de hoy. Espero pues haya cumplido un poquito la expectativa de lo que se tenía para hablar el día de hoy. Y bueno, dejo de compartir mi pantalla para que si hay alguna pregunta la podamos ir charlando o la podamos ir respondiendo entre todos.